El Instituto Universitario Cristiano de las Américas les da la bienvenida a un nuevo episodio de Respuestas con Joe y Mateo, pero el día de hoy, como pueden ver, no está Joe, pero tengo aquí a mi amigo Luis David Marín, que nos va a estar también compartiendo algunas respuestas a una pregunta muy interesante que tenemos. Pero primero, Luis David, cuéntanos un poquito de tu vida, de dónde vienes, dónde estás ahora mismo para que podamos conocer un poquito de ti. Sí, bueno, un privilegio estar aquí y primero, brevemente, yo soy pastor en una iglesia en Louisville, Kentucky, que se llama Highview en español, y pude estudiar mi licenciatura en teología en el Seminario Bíblico Río Grande. Luego me mudé a Louisville para estudiar ahí en el programa de inglés, la maestría en divinidad del Southern Seminary, que justo acabo de terminar con un certificado en teología sistemática y espiritualidad bíblica. Y bueno, he podido también escribir en la Coalición por el Evangelio y ahora en un libro y otro libro que va a salir justo este año. De hecho, tenemos aquí su libro, Únete a la Iglesia. Habla acerca de la membresía en la iglesia. Ahora, ¿esto lo desarrollaste para tu iglesia originalmente y luego... Sí, lo desarrollé para ayudar a estructurar nuestra iglesia y traer todo un discipulado robusto para preparar nuevos miembros que sean maduros y comprendan el Evangelio bien y lo vivan. Y se publicó igual para que otras iglesias o plantaciones o áreas donde hay misiones puedan tener algo con lo que trabajar, o pastores que están trabajando en sus propias clases de membresía tengan algo a lo que tener alguna referencia mientras los escriben ellos. Sí, sé que Iglesia Bautista Genezaret, que es una de las iglesias que está ayudando a supervisar y dirigir el ministerio de la universidad, usa este material también y por eso en parte estás aquí para que te podamos conocer y saber un poquito más de cómo debe ser la membresía de la iglesia. Ahora, nosotros hoy no vamos a hablar de la membresía de la iglesia. De hecho, ustedes pueden revisar un episodio de los primeros casi que tuvimos el pastor invitado Sugel Michelén. Hablamos un poquito acerca de la membresía, entonces pueden buscar ese episodio. Pero hoy vamos a hablar del tema que tiene más que ver con el siguiente libro, el libro que estás escribiendo ahora mismo. Cuéntanos acerca de este libro. Sí, estoy muy emocionado con este libro que justo va a salir este año y se llama Bautízate y está publicado por la editorial Monte Alto. Esto es parte de una serie de 4 libros y bueno, en este libro voy a hablar mucho de bautismo, la teología del bautismo, cómo entenderlo, cómo practicarlo, y va a ser igual que una ayuda práctica para discipular dentro de la iglesia local y preparar a la gente para glorificar a Dios en su bautismo de una manera bíblica. Hablando del bautismo, una de las claves o de los debates que podemos ver dentro de la iglesia es el tema de si el bautismo debe ser inmediatamente después de la conversión o si debe haber algún tipo de proceso de enseñanza, de discipulado. Y la pregunta entonces que tenemos para este episodio es justamente cómo es que el bautismo inmediato daña a la iglesia. Al hablar de tu libro, tú expresabas eso y pensamos que sería un tema interesante para un episodio de respuestas. Entonces, cuéntanos un poquito de esa perspectiva. ¿Por qué crees que un bautismo inmediato, después de que alguien se convierte, inmediatamente tener un bautismo, por qué crees que daña a la iglesia? ¿En qué sentidos daña a la iglesia? Sí, en este libro que va a salir, tengo un anexo o un apéndice al final que se dedica exclusivamente a tratar este tema de lo que podría llamarse el bautismo espontáneo o el bautismo inmediato, que es un fenómeno que está pasando mucho por el deseo de, pues, agregar personas lo más posible. En un sentido, viene de un malentendido del evangelismo, un malentendido del evangelio mismo, de la conversión, de hacer discípulos. Y yo creo que las personas o los pastores o los líderes están buscando, como quien dice, enganchar a una persona y tomarlas y decir, ya, si se bautizó, ya están dentro. Pero eso realmente no significa nada muchas veces y no se ha hecho el proceso bíblico que yo veo que se debe hacer. Y yo creo que eso es una de las cosas que quiero que hablemos en este programa, porque es algo bíblico o no bíblico, y cómo esto al final, cuando todos los bautismos son de personas que realmente puede ser que no sean cristianas aún, eso daña completamente a la iglesia porque termina siendo una iglesia con una población grande de incrédulos
y esos incrédulos van a querer moldear la iglesia como el mundo y empiezan a ver estas guerras y divisiones y carnalidad y uno dice, ¿por qué las iglesias están como están? En parte es por un mal entendimiento del bautismo y en parte por un mal entendimiento de la membresía. Hablemos un poquito de mala comprensión del evangelio y de la conversión. Hablaste de que hay esos malos entendidos. ¿En qué sentidos tenemos esos malos entendidos a veces? Sí, a mí me gusta quizá resumirlo con la palabra decisionismo, Ujú, ¿no? Como que realmente la salvación recae y se define como una decisión humana de decir, ok, yo decido por esto o yo levanto la mano y ya eso es todo lo que necesito para entonces bautizarte, hacerte miembro de la iglesia, afirmar que tú eres cristiano. E incluso algunas personas cuando evangelizan dicen, haz esta oración conmigo, dice, bueno, decisionismo, ya con esta oración significa que tomó la decisión, por ujú, lo tanto dice, ahora eres hijo de Dios. Eso es un mal entendimiento porque la Biblia nos dice que la salvación es un milagro de Dios. ujú. No es algo que nadie puede producir. En Juan capítulo 3 nos habla que el Espíritu Santo viene a donde va, donde quiere ir Como sopla y, el viento. y Ujú, exacto, y hace nacer de nuevo a una persona. claro. Entonces, nosotros queremos ver salvaciones genuinas y eso en un sentido lleva a conocer la persona y por lo menos ver dos cosas, que cree la persona, Ujú, si creyó de verdad el evangelio bíblico y qué frutos tiene esa persona. ujú. A veces las personas dicen, pero es que en Primera de Juan dice que estas cosas, que nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Y nos dicen, pues una persona decide y puede saber de inmediato que tiene vida eterna. Y cuando escucho a personas decir eso, es interesante porque el mismo versículo dice, estas cosas os he escrito, porque viene al final de Primera de Juan, en capítulo 5. Y luego revisas lo que el apóstol Juan ha escrito y ha estado explicando pruebas que pueden dar evidencia si alguien es realmente salvo o no. Mm, Y algunas de esas pruebas son que cree la doctrina apostólica, la enseñanza de los apóstoles, también si vive en santidad, si ujú. anda en luz como Dios está en luz, si ama a los hermanos. Esas son las cosas que Juan nos escribe para que sepamos que tenemos vida eterna. Son evidencias de una genuina conversión. Y creo que estoy escuchando lo que dices y recuerdo lo que Juan dice. Y para conectarlo con el bautismo, quizá yo quiero mencionar algo que se malentiende muchas veces. Puede ser que una persona individualmente diga, yo creo que soy cristiano. Eso está muy bien por ti. El bautismo no es algo que se hace porque un individuo cree que es cristiano. El bautismo es una ordenanza de la iglesia local que es administrada a una persona. Entonces, una cosa es lo que tú personalmente crees en tu cabeza, otra cosa es lo que la iglesia puede venir a percibir, aprobar y entonces administrar este bautismo. Entonces, ya cuando entendemos el bautismo desde una manera congregacional, entendemos que el pensar o creer que yo soy cristiano es solamente una parte de ella, pero hay todo un trabajo que la iglesia tiene que hacer para entonces administrar esta santa ordenanza y esto se resume para mí en dos cosas, que es examinación e instrucción, que pienso hablar un poquito más. Entonces, cuando alguien se bautiza, no es solo yo hago una profesión de fe, sino que la iglesia está observando la vida de la persona, la creencia de la persona y de alguna manera es su sello de apruebo, de confirmación, no en el sentido quizás de los católicos, pero sí de confirmar que hemos visto en ti el fruto digno de arrepentimiento y por eso entonces te estamos identificando públicamente como seguidor de Jesucristo. Esa es una de las cosas que más ha transformado mi entendimiento del bautismo. Cuando entendí que el bautismo no es solo mi oportunidad individual de expresar mi fe. Mm, Las confesiones históricas de muchos cristianos han descrito el bautismo como una señal y un sello. mm. Y lo que eso significa es que, por un lado, simboliza todo un mensaje del Evangelio de salvación, de unión con Cristo, pero por otro lado, está el asunto del bautismo como un sello objetivo, visible, que es, y así lo explico yo, es dado por Dios. Dios nos está dando este sello, lo hace a través de la iglesia y es administrado por aquellos que son administradores de los misterios de Dios, que son pues, los ministros de esa iglesia.
Entonces, en todo ese fluir, el creyente nuevo recibe este sello visible en el que Dios le está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres cristiano. Y por eso, cuando entendemos todo esto, vemos quizá el bautismo más serio, como, oh, antes de dar este sello de Dios que nos ha dado para administrar Ujú, como iglesia, tenemos que conocer bien que esta persona de verdad es hijo de Dios, de verdad es cristiano. ujú. Seguramente la objeción inmediata de muchas personas va a ser, oye, pero Luis David, en Hechos, cuando vemos el bautismo sucede de manera inmediata después de la conversión. Quizás el día de Pentecostés o el etíope que es eunuco, cuando Felipe va a predicarle, quizás Lidia. Hay otras ocasiones, ¿no?, donde hay un bautismo y parece que es inmediato. Incluso el apóstol Pablo mismo, 3 días después. Entonces vemos ese patrón en las escrituras. ¿No es eso normativo entonces para la iglesia? ¿No deberíamos de seguir lo que vemos en Hechos? ¿O cuáles serían algunos argumentos para decir, bueno, sí, pero no, o Ujú. no? Explícanos un poquito eso. Digo, es por supuesto la pregunta más común, la objeción más común, y no se ha hecho muchas veces el estudio profundo de estos pasajes para extraer una teología de ahí y entender el contexto de lo que está pasando. Entonces, yo lo explico muy brevemente así. Cuando yo hablo de clases de bautismo o en la antigüedad catecumenado o un proceso para que alguien pueda ser bautizado, yo estoy hablando de un proceso que tiene dos elementos: examinación del candidato al bautismo para ver que es cristiano Ujú, e instrucción de la fe cristiana y del significado del bautismo y todo esto, ¿no? Más que todo del evangelio. ujú, Examinación e instrucción. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos, podemos ahora ir a estos pasajes y preguntarnos, ¿acaso en estos pasajes vemos una examinación y confirmación de que es cristiano la persona? Y vemos un elemento de instrucción. Y ahí empezamos a entender que no hay pasajes en la Biblia donde no haya cierto proceso de bautismo, clases de bautismo en el sentido como le quieras llamar, que tengan estos dos elementos. En Hechos, cuando Pedro predica, vemos que él está instruyendo, él está predicando, él está enseñando el Evangelio, y esto probablemente duró un buen tiempo. Y luego, cuando van a bautizarse, hay este elemento de que los que creyeron y recibieron la palabra fueron bautizados. No fueron todos. ujú. Entonces hay una examinación de quiénes pudieron venir a ser bautizados. El pasaje de Hechos capítulo 8 con el eunuco, que es muy citado, vemos que pasaron horas hablando de Isaías, respondiendo preguntas, instruyendo. Eso es un elemento, ¿no? Ujú. Instruyendo el evangelio, instruyendo de la palabra. Quizá pasaron todo el día hablando de esto. Y ya, porque vemos un desarrollo después cuando él viene y le pregunta, ¿y entonces qué me hace falta? Y justo aquí lo tengo, el versículo que dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, fíjate que hay un aspecto de examinación, ¿eres un verdadero cristiano? Si cree con todo su corazón, puede. ¿Y qué dice él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Entonces vemos aquí otra vez este proceso. Ahora, mientras el Evangelio fue expandiéndose a otros grupos que conocían menos de la Biblia, porque todos esos ejemplos son personas que ya habían memorizado y estudiado la Biblia desde pequeños. Y lo que les faltaba era ese elemento de conectar todo con Jesús. Y en la instrucción se hizo, y muchos de estos otros pasajes, el Espíritu Santo confirma si Ujú. de verdad son cristianos, a un punto en el que Pedro, por ejemplo, dice, ¿cómo podemos impedir que sean bautizados cuando han recibido el Espíritu Santo? Entonces, como ya recibieron esa examinación y Dios les ha firmado como cristianos, tenemos que hacerlo. Mientras va expandiéndose a otros grupos más paganos, vamos viendo que el tiempo de examinación e instrucción va alargándose más y más y más, y podemos hablar un poco más de eso. Entonces, ¿qué elementos tienen en la iglesia de examinación, de instrucción? ¿Cómo es el proceso que ustedes siguen en la iglesia? Bueno, el proceso que nosotros seguimos es
muy contemporáneo, adaptado a nuestro tiempo, y tiene que ver con usar clases de bautismo, Ujú, con preguntas de si la persona cree que es pecador, de si la persona cree el evangelio bíblico, de conocer personalmente ujú, a esa persona, porque ujú. incluso en el primer siglo, en el segundo siglo, vemos que incluso se asignaba a veces a una persona que caminara con este nuevo creyente para que viera frutos de conversión y entonces puede decir, sí, se puede bautizar. Entonces hay que conocerle personalmente también y todo eso lleva paciencia, Ujú, en un sentido, ¿no? claro, Claro, si el Espíritu Santo con una señal milagrosa dice, sí es cristiano de verdad, pues no hay mucha más confirmación que agarrar, como Pedro decía, claro, a quién le claro. podemos negar? Pero no, tenemos que conocer bien, ver su fe, ver su práctica, pasar por las clases de bautismo. Y yo espero que el libro que escribí se va a publicar este año precisamente sea un modelo de clases de bautismo, no el Ujú. único modelo, no la única forma, pero un modelo de cómo hacer clases de bautismo que puedan conocer al candidato bien. Y creo que es bueno destacar que la Biblia no da un mandamiento acerca del tiempo del bautismo. Claro, Vemos algunos ejemplos de esto, como tú bien dices, son personas que conocen el Antiguo Testamento, eh, incluso el eunuco es un prosélito probablemente que viene desde lejos porque quiere adorar a Dios y está estudiando la palabra de Dios. Entonces sí tiene mucho conocimiento y todo ese conocimiento es algo que luego Dios usa en la vida de esas personas para traer la iluminación que les va a llevar a esa conversión. Eso no existe muchas veces en los contextos donde nosotros nos movemos o incluso hay una distorsión muy grande de lo que creen que es el cristianismo. exactamente. Y una cosa que me gustaría compartir es estudiar esos primeros siglos y ver cómo lo hacían ellos. Y algo que vemos en escritos históricos de los cristianos desde el primer siglo, como la Didaqué, o después con la tradición apostólica de Hipólito, hay varios pasajes en el que vemos esta adaptabilidad del candidato. Mm, Por ejemplo, Hipólito habla de que, bueno, si el candidato ya tiene conocimiento y entiende esto, no tienen que pasar 3 años en la clase de bautismo, puede hacerse mucho antes. Entonces vemos que la razón por la que se fue expandiendo este tiempo, a un punto en el que ya en el segundo o tercer siglo en Alejandría se hacía una clase de bautismo o un proceso antes de bautizarse de 3 años. 3 años. Y, ¡Wow! y hay algunas razones por las que puedo explicar por qué se hacía. Pero vemos que había siempre este entendimiento de adaptabilidad. No, bueno, si hay una persona que viene y ya tiene un entendimiento de la palabra, conoce al Dios bíblico, conoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conoce que Dios es uno solo, conoce muchas de estas verdades que son básicas, entonces podemos avanzar más rápido. Pero una de las razones por la que se tardaba tanto es por el índice de alfabetización que había. Ujú. La gran mayoría de las personas no podía leer, entonces ellos dependían de ir a una reunión cada semana e ir poco a poco. Y te digo, si yo quizá enseño mi libro solo hablándolo una vez a la semana, quizás sí nos dure un año, pero yo lo puedo Mm, decir a las personas, hey, lean esta lectura y tal, y avanzar el proceso mucho más rápido, porque ellos pueden leer hoy en claro. día, Ujú. pueden incluso ver videos, pueden tener muchas otras herramientas de instruir y la parte de examinación, pues esa parte más personal. Sí. ¿Qué de las personas que el día de hoy a veces se están haciendo famosas de bautizarse muchas veces? Alguien ayer nos contaba de que hay un, no sé, un artista que todos los años se bautiza. Si le hace falta o no, pero quiere bautizarse todos los años. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué implicaciones tiene en cuanto al significado del bautismo para esa persona y para la iglesia? Sí, este tipo de prácticas viene de simplemente un mal entendimiento de qué significa el bautismo bíblico. Si una persona tiene su propia idea de qué es el bautismo, entonces va a estar practicando eso. Pero cuando tomamos el tiempo de profundizar y definir qué es el bautismo, vemos que es una ordenanza de la iglesia primero. Ujú, Y hay algo interesante que no todas las ordenanzas de la iglesia son iguales. Hay dos ordenanzas de la iglesia o dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, pero el bautismo es un sacramento o una ordenanza inicial e iniciatoria ujú, del cristiano para entrar en la iglesia, para entrar
en la fe cristiana, para entrar de una manera visible y formal a la vida cristiana. Y la cena del Señor es una ordenanza, un sacramento para la comunión en todo el resto de la vida del cristiano dentro de esa iglesia a la que ya entró. Entonces, cuando nosotros vemos esto y muchas otras cosas más que podemos hablar, entendemos que si esto es un sello de Dios, una ordenanza de iniciación, entonces eso se hace una sola vez. Puedes, por así decirlo, entrar al arca de Noé, al Ujú, arca de salvación mm, una vez. Y si te tienes que estar bautizando, no has entendido el bautismo como una ordenanza de iniciación. claro. Como naces una sola vez. Exacto, sí. Entonces, el bautismo nos habla de ese comienzo en la vida cristiana, pero comes muchas veces. Y la Exacto. Santa Cena es esa comida espiritual que Dios ha dado para la iglesia. Y pues comemos todos los días, pero no nacemos todos los días. Sí. Exactamente. Interesante esa conexión y es bueno recordar eso. Y creo que sí nos sirve para aclarar alguna de las dudas, ¿no? Que muchas veces vemos prácticas horrendas en la iglesia que a veces trae daño a la iglesia. Tú comentaste al inicio, las iglesias llenas de personas inconversas. ¿Hay otros daños que puede traer a la iglesia o quieres elaborar un poquito más sobre ese daño que sucede cuando las personas se bautizan de manera inmediata y no comprenden realmente lo que es y quizás ni son salvas? Quizá una cosa más que puedo hablar es simplemente que hemos desechado la importancia de las ordenanzas. Mm, O sea, una persona o una iglesia que bautiza con bautismos espontáneos o inmediatos, son iglesias que no están dándole el peso de importancia que tiene este elemento. mm, Y debemos arrepentirnos de eso y ver que así como la palabra de Dios predicada es muy importante y debemos darle seriedad, así también las ordenanzas de nuestro Señor son infinitamente importantes y debemos darle seriedad. mm, Y cuando simplemente hacemos esto, es como desechar. A mí me gusta llamar a las dos ordenanzas dos regalos de Dios. mm, Desechar estos dos regalos de Dios que nos ha dado y en un sentido echar esas perlas a los cerdos, ¿no? En un sentido ujú. despreciar estos regalos y no tomarlos con la seriedad y santidad que amerita. Hay incluso iglesias que pueden quizá tomar un poco más en serio la Santa Cena, pero en el bautismo no han aplicado esa misma solemnidad y Mm. seriedad. Entonces, la iglesia pierde muchísimo cuando no toma estas cosas en serio y simplemente lo hace como una manera más de introducir gente a la iglesia o dar la bienvenida a alguien Claro. o algo así. Mm. Y pensaba también en esas personas que se bautizan simplemente porque un día dijeron que habían aceptado a Cristo, que habían sido salvos. La iglesia de alguna manera sella eso, autoriza eso, confirma eso con el bautismo. Y yo me he topado con personas al intentar compartir el evangelio con ellos y están perdidos, no están viviendo una vida que honra a Dios, no están ni yendo a la iglesia, pero te pueden decir, no, es que yo acepté a Cristo, yo me bauticé, incluso sigo siendo miembro de una iglesia y no hay ninguna evidencia y no los vas a mover de esa postura, de que ellos ya son salvos. Y eso les da una seguridad que no es buena para ellos, para su destino eterno incluso, pensando en el individuo. Eso es cierto. Un puritano, yo cito un puritano en el libro que me gustó mucho su frase que expresa lo que estás diciendo, ¿no? Ese peligro. Mm. Dice, una persona puede ir al infierno con la cara mojada con las aguas del bautismo. Como que incluso en su propio bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo no te salva Mm, y muchas veces el bautizar apresuradamente personas, la verdad las condena porque se vacunan sí, contra el evangelio y dicen, sí, no, sí, ya no sí. tengo que arrepentirme, no tengo que creer, no tengo que escuchar, porque ya me bauticé, ya soy cristiano y ponen su seguridad en eso en vez de en creer el evangelio bíblico. Sí, sí. Un peligro muy, muy grande. ¿Cómo daña el bautismo inmediato a la iglesia? Pues se han hablado diferentes temas. Por supuesto que es un tema donde podemos tener ciertas diferencias de opiniones y buscamos ser lo más apegados a la instrucción de la palabra de Dios y
usar la sabiduría que Dios nos ha dado al ver todos estos principios de qué es lo que significa el bautismo y qué implicaciones tiene en la vida de la persona. Entonces, creo que es un buen tema para seguir estudiando. Esperaremos ansiosamente la publicación de tu nuevo libro para poder leer un poquito más acerca de este tema. Entonces lo pueden buscar. Es editorial Monte Alto, ¿verdad? Sí, Dijiste. Entonces estará saliendo próximamente. Lo pueden buscar el libro Bautízate, bautízate. Bautízate por Luis David Marín. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias por habernos acompañado. Como siempre les decimos, este ministerio es parte del Instituto Universitario Cristiano de las Américas, una universidad cristiana con reconocimiento oficial, pero donde instruimos a los alumnos en tener una pasión por Jesús, una cosmovisión bíblica y además les damos herramientas para ser excelentes profesionales. Si te interesa, búscanos en las redes sociales, búscanos en internet para que podamos servirte. Y gracias por haber estado con nosotros en este episodio.